Si hablamos de un resumen de la conferencia del día de hoy, en realidad se trata de hacer un tributo a la mastología venezolana. La conferencia va a diferenciar específicamente la mastología que se hace en los hospitales públicos o en los servicios públicos de Venezuela y la mastología que se realiza en los hospitales privados o en los centros de asistencia privada. Si consideramos la mastología que se realiza en los hospitales públicos de Venezuela y seguimos una cantidad de requerimientos que deberían de cumplirse, evidentemente que la mastología o la atención de los pacientes con problemas mastológicos estaría reprobada. Sin embargo, cuando consideramos la mastología que se hace en algunos centros privados dedicados a la mastología, por un número importante de médicos en Venezuela que se han dedicado al estudio y a la preparación en las diferentes técnicas referentes a la mastología, consideramos que existe un elevadísimo nivel en la atención de las pacientes cuando vemos que la tecnología, por ejemplo, que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad, es una tecnología de punta que se utiliza en cualquier parte del mundo, en los centros más avanzados. Y cuando vemos que los diagnósticos de las enfermedades que se hacen en estos centros son realmente muy importantes en cuanto a la frecuencia de la enfermedad subclínica o la enfermedad temprana, que en realidad es lo que más interesa si queremos producir una curación de la enfermedad. Por el contrario, los equipos médicos de los centros públicos y los diagnósticos y la atención y el manejo de las pacientes en estos centros públicos realmente nos informa de una situación más lamentable porque los pacientes son atendidos con enfermedad mucho más avanzada y los diagnósticos no se hacen con un equipamiento adecuado. Insistimos en la conferencia en la responsabilidad del Estado venezolano en participar de manera más activa en equipar estos centros públicos, en crear unidades de mastología e incentivar realmente centros mastológicos, unidades de mastología que atiendan de manera más adecuada realmente al paciente. Y otro problema importante en que me refiero en la conferencia es el problema de la educación. Lamentablemente las universidades venezolanas no tienen una orientación o formación o pensum o materias dedicados exclusivamente al estudio de la mastología. Luego los médicos que se gradúan en las universidades e incluso los médicos que se gradúan en los posgrados de ginecología y de obstetricia no tienen una formación mastológica importante. Bueno, esto conlleva a que muchos pacientes no son tratados de una manera adecuada, sus diagnósticos son retardados o se realizan maniobras diagnósticas que no son las más adecuadas y en consecuencia el problema de la enfermedad visto en etapas avanzadas realmente es muy frecuente ante esta situación. De manera que se insiste en que las universidades tomen en consideración la necesidad de incrementar la formación en mastología porque el problema del cáncer de mama es importante en Venezuela. Es la primera causa de mortalidad por cáncer en la mujer venezolana. El impacto que esta conferencia o este tema pueda tener pudiera ser que las universidades tomaran en consideración la necesidad de formar de manera más adecuada a los estudiantes de medicina y a los médicos que están en los posgrados de cirugía y ginecología. Porque eso es fundamental, eso es necesario. Realmente cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente en Venezuela. Es la primera, como le dije anteriormente. El otro impacto puede ser que el Estado venezolano concientice la necesidad de crear unidades de mastología, mejorar los centros de diagnóstico en los hospitales públicos. De manera que cuando la población sin recursos que no pueda asistir a la medicina privada tenga igual oportunidad de que su enfermedad sea diagnosticada y que no comience un retardo lamentable en el diagnóstico,
y vemos cómo el paciente, como no tiene un sitio específico donde asistir a ese hospital público, nadie le presta atención por el tumor que tiene desde hace 6 meses y muchas veces pasa 1 o 2 años buscando quien le dé un tratamiento adecuado. Y cuando recibe un tratamiento en el hospital, la probabilidad mayor es que el diagnóstico no se haga y el tratamiento no se haga de una manera adecuada. La comunidad médica en general tiene que entender la necesidad de concientizar a sus pacientes y ellos, por supuesto, estar muy claros sobre la necesidad de un diagnóstico precoz y un diagnóstico temprano del cáncer de mama. Y eso pasa por la realización de una mamografía de buena calidad. Por eso hablamos de la necesidad de equipar con equipos adecuados los centros públicos de este país. De manera que es necesario que los ginecólogos además tengan una formación mejor, los cirujanos generales tengan una formación más adecuada en mastología, de manera que los diagnósticos se hagan más temprano y no se retarde la atención diagnóstica de las pacientes.